Los cristianos creen que un poder maligno gobierna temporalmente este mundo, lo que plantea una cuestión. ¿Es esto parte de la voluntad de Dios o va en su contra? Si lo está, Dios parece un Dios extraño. Si no lo está, ¿cómo puede suceder algo contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto? Cualquiera en autoridad sabe que algo puede estar en su voluntad en un sentido y no en otro. Una madre puede decir a sus hijos: no voy a obligarlos a ordenar el cuarto todas las noches, tienen que aprender a mantenerlo ordenado ustedes mismos. Luego entra al cuarto y encuentra todo desordenado. Eso va en contra de su voluntad, pero es su voluntad la que los dejó libres para ser desordenados. Dios creó seres con libre albedrío, capaces de elegir el bien o el mal. Algunos creen que la libertad puede existir sin la posibilidad de hacer el mal, pero eso es imposible. Entonces, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es también la única cosa que hace posible al amor, la bondad o la alegría dignos de existir. Un mundo de autómatas no valdría la pena de ser creado. Dios sabía los riesgos del libre albedrío y aún así lo permitió. Podemos no estar de acuerdo, pero hay una dificultad al estar en desacuerdo con Dios. Él es la fuente de donde proviene toda nuestra capacidad de razonar. Cuando argumentamos contra Él, estamos argumentando contra el mismo poder que nos permite argumentar. Es como cortar la rama en la que estamos sentados. Si Dios cree que la guerra en el universo vale la pena por el libre albedrío, en lugar de un mundo de juguete que solo se mueve cuando Él tira de los hilos, entonces podemos asumir que vale la pena. Entender el libre albedrío muestra lo absurdo de preguntar por qué Dios creó a un ser tan malo. Cuanto más inteligente, fuerte y libre es un ser, mejor o peor puede llegar a ser. Un niño puede ser muy bueno o muy malo. Un adulto más. Mucho más alguien astuto. Y más aún un espíritu sobrehumano. Cuando un ser tiene un yo, puede querer ser el centro, incluso querer ser Dios. Ese fue el pecado de Satanás y el que enseñó a la humanidad. Creer que podían ser como Dios, independientes de Él. De ese intento surgió casi todo lo que llamamos historia humana. Dinero, pobreza, ambición, guerra, prostitución, clases sociales, imperios, esclavitud, la larga y terrible historia del hombre intentando encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. Dios nos diseñó como un motor hecho para funcionar con un combustible específico, Él mismo. Así como un auto no funciona sin gasolina, no podemos encontrar verdadera felicidad sin Dios. Pedir alegría aparte de Él no tiene sentido porque simplemente no existe. Esa es la clave de la historia. Se construyen civilizaciones, se crean instituciones excelentes, pero cada vez algo sale mal. El egoísmo y la crueldad toman el control, llevando toda la ruina nuevamente. La máquina se descompone porque usa el combustible equivocado. Eso es lo que Satanás nos ha hecho. ¿Y qué hizo Dios? Nos dejó la conciencia del bien y el mal. A lo largo de la historia algunos intentaron obedecerla, pero ninguno completamente. Eligió a un pueblo en particular y le enseñó durante siglos quién era Él y la importancia de cómo vivían sus vidas. Ese pueblo fue el pueblo judío. La verdadera sorpresa llegó cuando entre esos judíos apareció un hombre que hablaba como si fuera Dios. Perdonaba pecados, decía haber existido siempre y que juzgaría al mundo. Para un judío, Dios era el creador, totalmente distinto de su creación. Sus palabras fueron la declaración más asombrosa hecha por un ser humano. Solemos pasar por alto lo impactante de esa afirmación. Jesús perdonaba pecados sin consultar a los ofendidos, como si Él fuera el principal afectado. Esto solo tiene sentido si realmente era Dios. De lo contrario sería la arrogancia más grande de la historia. Ni siquiera sus enemigos ven a Jesús como un insensato o arrogante cuando leen los evangelios. Cristo dice que es humilde y manso, y le creemos, sin darnos cuenta de que, si fue simplemente un hombre, la humildad y la mansedumbre serían las últimas características que podríamos atribuirle a muchas de las cosas que dijo. Lewis argumenta y trata de evitar que alguien diga la tontería de: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Si un hombre cualquiera,
dijera lo que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un loco o algo peor. Debemos decidir, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco. Podemos rechazarlo como a un loco, condenarlo como a un demonio, o adorarlo como nuestro Señor y Dios. Pero no salgamos con eso de que fue un gran maestro moral, porque él mismo no dejó esa opción abierta. En el próximo capítulo veremos el perfecto penitente.